La docencia llegó de manera inesperada. La poesía le dio otros colores a su vida y una nueva mujer se gestó en su interior. La maestra Carla ha superado sus propios límites, construye nuevos senderos y fortalece relaciones que antes no imaginó. Comparte la importancia del autoconocimiento y la belleza como pilares de una vida con sentido y propósito. Hoy nos acompaña una mujer que admiro un montón, que realmente estoy feliz de que esté con nosotros el día de hoy, con la que he tenido la oportunidad de compartir proyectos y también momentos muy, muy especiales. Carla Loredo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola Edith, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes y contigo especialmente porque créeme que esa admiración es mutua y yo creo que nos hemos cansado de decirlo hasta el cansancio y este podcast podría tratarse solamente de hablar bien la una de la otra. Gracias. Sí, realmente es mutuo y eso es lo mejor, porque los logros celebrados de las personas que quieres son los que se multiplican para ti y eso es algo muy, muy especial. Nos conocimos cuando estudiábamos la licenciatura. Fue algunos años atrás, ahí lo vamos a dejar. Pero no fue hasta mil, ya mira, hasta mil, ya me quiero ir hasta los miles. Hasta el 2018 que trabajamos juntas, que la vida, digamos, se encargó de unirnos y ahí realmente conocimos más de quiénes éramos como mujeres, de nuestros anhelos, de lo que queríamos hacer a nivel educativo, de lo que no habíamos hecho también a cuestiones personales y se hizo un lazo muy cercano, una amistad que ha perdurado a pesar de la distancia, en que no nos hemos visto por algunos años ya físicamente, pero seguimos aquí. Y ahora ya no solo eres educadora, ya ahora eres autora y poeta, y realmente tu vida es inspiradora. Muchas gracias. Y sí, la verdad es que yo pienso que nos conocimos en el momento perfecto, que no podía existir otro momento más que ese para poder cruzar nuestros caminos y pues poder conocernos. Y creo que eso es lo significativo de todo esto, porque realmente yo creo que nuestra amistad no hubiera perdurado a lo mejor si nos hubiéramos comenzado a hablar desde la universidad, que aquí compartiendo un poco de esta excelente estudiante, pues eras muy conocida por esa parte en la universidad. Pero para mí, y agradezco mucho el haberte conocido ya en el entorno laboral, y yo creo que por eso también en parte ha perdurado nuestra amistad. Sí, realmente comentas algo que es interesante para mí, realmente sorprendente fue en el momento en que ya me lo contaste, porque uno hace a veces lo que tiene que hacer, a veces lo que puede, pero el hecho de que lo que haces tenga impacto en alguien que no, tú ni siquiera tienes idea, eso es lo que también te ayuda a saber que estás haciendo las cosas con el corazón y que puedes impactar incluso sin proponértelo y eso es algo que este podcast por eso también surgió, porque todo lo que hacemos tiene un impacto en muchas personas y más de las que nosotros nos podemos imaginar. Puedo decir que cuando nos conocimos eras otra mujer en muchos aspectos y también como profesional. Tenías una perspectiva muy distinta tanto de la vida como de la cuestión educativa y hoy has cumplido sueños que ya tenías en mente, pero también has hecho cosas que nunca te imaginaste hacer. Y incluso esto te ha llevado a tener un proceso de autoconocimiento muy fuerte, muy, muy significativo. Entonces, nos gustaría que me puedes contar cómo has tomado esas decisiones desde este proceso que ha sido realmente como revolucionario en tu vida. Claro que sí. Fíjate, Edith, que pues del tiempo que como me conoces para acá, yo creo que te has dado algo de cuenta de la personalidad que tengo. Y en esta parte, pues, yo quisiera compartirles que pues desde muy, digamos que desde la adolescencia, algo así, pues empecé a adquirir como esta personalidad de lograr lo que me proponía, ¿sí? Aunque a veces no existían los medios para hacerlo,
pero siempre como que desde acá me programaba para poder decir, yo quiero que pase esto en mi vida y quiero cumplirlo, ¿qué tengo que hacer para poder cumplirlo? Entonces, como que siempre he sido una persona muy sistemática en esa parte, como que, a ver, quiero cumplir esto, ¿qué tengo que hacer para poder cumplirlo? Entonces, por eso, pues, como que me propongo algo y trato de hacer todo en torno a ese algo, a ese objetivo para poderlo llevar a cabo. Entonces, en esta parte, pues sí, la verdad, como lo comentas, he cumplido cosas que sí añoraba, sí soñaba desde hace algunos años, pero también la realidad es que han pasado cosas en mi vida, que yo nunca me imaginé. Y ahorita ya más adelantito te voy a estar platicando ya de esta parte de la poesía y lo que yo quería realmente y a lo que me está llevando esta historia. Sí, 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 una probadita de lo que adelante nos contará Carla, que es la verdad muy, muy interesante y motivador para quienes nos están escuchando y viendo. Hoy para ti, las redes sociales son parte de tu vida. Ya digamos que sabes como un poco más moverte en esta parte de la visibilidad, pero no siempre fue fácil porque viviste situaciones complejas en donde tú decidiste aprender, más allá de centrarte en el que dirán, en los errores, en la crítica, decidiste hacerlo y eso es algo que en algún momento platicamos y que no siempre las personas se atreven a dar ese paso y más allá de lo que puedas o no lograr. ¿Cómo vives esta nueva, digamos, manera de ser mujer, de ser profesional con esto que te lleva con las redes sociales? Incluso puede pensarse como superación femenina, que no es fácil hablar también de ello. Pues fíjate que ese es un tema que a mí me parece en lo personal muy, muy complejo, porque en primera, pues creo que es muy importante que no nos dejemos ganar por lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, lo de ahorita, pues ya son las redes sociales, es hacer este tipo de contenido, usar estas herramientas que lejos de verlas como enemigos o verlas como algo que nos va a perjudicar o que nos hace más flojos, a lo mejor en algunos casos se puede tomar en esa parte, pero empecé a trabajar, fíjate que desde muy, ¿qué será? Como desde la universidad, empecé a trabajar mucho en mi desarrollo personal. A lo mejor ahí todavía no se notaba porque apenas empezaba como a leer, a documentarme, a conocer qué era esto de estar bien emocionalmente, de tener un equilibrio, un balance y poder transmitirlo a las demás personas. Entonces, te puedo decir que yo era la persona más insegura del mundo, la persona con baja autoestima, que a lo mejor la que conocieras con más baja autoestima, porque desde mi niñez, pues, yo viví cosas que, pues, me remarcaban eso, ¿no? Me remarcaban constantemente esta parte de que, pues, no tienes las posibilidades para lograrlo, no vas a poder, no tienes el apoyo, no tienes esto, no tiene entonces, yo me centraba mucho en lo negativo. Ya cuando entré a la universidad, pues, fui conociendo otro entorno diferente al que estaba acostumbrada, en donde, pues, la verdad en la universidad sí es una parte muy pues te impulsa a ser competitivo, ¿no? Pero no con los otros, sino que en mi caso conmigo misma, para demostrarme a mí misma que podía hacer las cosas y que a pesar de no tener a lo mejor todas los medios para poder cumplir lo que yo soñaba, lo que yo quería, que con pasos pequeños yo podía ir caminando hacia ese objetivo. Entonces, pues para mí la verdad, ya cuando entré a esta parte de la docencia, a mí se me exigió mucho y yo me exigía a mí misma porque realmente yo creo que la docencia tiene pues esa bondad de que a veces el que se exige más, pues es uno mismo, ¿no? Porque de acuerdo a la práctica docente, al ejemplo, a la enseñanza que quieras dejar en tus estudiantes, pues vas a decir, quiero ser un docente que se les quede en la mente porque pues les enseñó algo bueno, porque fue un buen ejemplo, porque les dejó una huella para su crecimiento personal y académico y a lo mejor pues también habrá el caso de quienes digan yo cumplo con ir a dar clase y hasta ahí, ¿no? Pero siempre he sido una persona pues que me he exigido demasiado. Entonces cuando empiezo con esto de las redes sociales, a darme a conocer un poquito más, obviamente, y claro, y tú me vas a entender que es muy difícil
porque no luchas solamente con el qué dirá la gente, con de qué forma me van a criticar o con qué van a decir para burlarse, ¿no? O se van a burlar mis amigos, mis compañeros, las personas de mi familia, porque incluso a veces les comento, en este camino de las redes sociales, incluso a veces los seres queridos son los que más comentarios negativos hacen. Entonces, pues ahí es importante recalcar esto porque no solamente luchas con eso, luchas también contra un estereotipo en el que la mujer siempre tiene que verse bonita, en el que la mujer es la que más es juzgada de que, ay, mira, ya se le ve la arruga, mira, ya se le ve el labial corrido, ya se le ve. Entonces te fijas mucho y la mujer al estarse exponiendo de alguna manera en redes sociales, pues ahora sí que pueden decir de todo y tienes que estar preparado para enfrentar cada uno de esos comentarios. Y claro que ha sido difícil para mí y yo creo que para todas las mujeres que estén en esta situación, pues ha sido complicado, pero la verdad es que el trabajar en mi autoconocimiento, en mi autoestima y en mi seguridad me ha servido demasiado hasta el punto en que yo me pueda exponer, salir en un video, hacer videos, hacer contenido, hacer publicaciones en grupos donde esté gente que no conozco, donde está gente que conozco. Entonces, ya digamos que en este punto de mi vida no es relevante una opinión negativa, ¿sí? Porque les digo, hay de opiniones a opiniones. Hay opiniones que a lo mejor no nos gustan, pero que son opiniones que ahora sí que la persona te las dice desde su corazón y que van enfocadas precisamente a hacerte ver que algo no estás haciendo como que muy bien, pero con mucho amor te lo dicen, ¿no? Pero hay opiniones que sí están así como que dirigidas a lastimarte y yo creo que para esas opiniones no vale la pena hacer caso. Entonces sí ha sido difícil, pero pues aquí andamos en este camino y rompiendo los estereotipos y rompiendo todo esto de que ay, mi vecino no puede hacer contenido, ay, mi vecino no puede porque pues es una persona aquí normalita, común y corriente. Entonces, pues como que también me gusta romper estereotipos e ir contra las reglas a veces en ocasiones. Fíjate, comentas muchas cosas, pero para no extenderme digamos, me gustaría tomar 2 de lo que dices. Una, que justamente esta parte de la autoexigencia para quienes somos como tú y como yo, duele más lo que nos decimos nosotras mismas que lo que puedan decir afuera. Entonces, me parece que cuando ya vives con esa autoexigencia desde que eres pequeña, ya puedes tener la visibilidad que puedas tener, las críticas que puedas tener, pesan menos porque ya tú ya fuiste tu principal juez por muchos años. Entonces, el hecho de aventarte al vacío y decir, bueno, no, ya tenemos el no, vamos por el sí, y el sí es el atreverte a ser más tú, más ser humano, a aprender a conocerte más, a llegar a otras personas que como tú dices, hay muchos que critiquen, pero también como dicen por ahí, en las redes sociales, si tienes haters es que ya estás teniendo impacto. Entonces, es algo que así es, así funciona la sociedad en general, no solamente en las redes. O sea, las redes son como, yo lo digo, como una micro realidad de lo que pasa en el mundo. Entonces, si eres capaz de soportar eso, pues como Dios te pone donde tienes que estar, quienes crean en Dios o una energía más fuerte, ahí debes de estar porque por algo estás en ese lugar. Y la otra parte es que la docencia también es un nivel de exigencia muy alto, porque no solamente estás siendo visible ante los estudiantes, tienes otras voces, otros compañeros, tienes tus propios docentes en la mente y a lo mejor quieres igualarlos, pero no sabes cómo hacerle. Entonces, ahí es otra parte que también la docencia termina siendo una carga emocional muy fuerte por todo lo que implica. Y esta parte de que dices de romper estos estereotipos, realmente es importante que lo hagamos, que no siempre se logra, no siempre todas las mujeres lo hacen, porque a veces es mejor quedarte donde ya lo conocido, más dicen, más vale conocido que bueno por conocer, y realmente, o malo por conocer, sino porque realmente es eso, el lugar en el que estás te da cierto confort, que luego yo digo que no es confort, pero bueno, tratas como de hacer
este coco wash en tu mente de decir, sí, aquí es donde me tengo que quedar. Entonces, te felicito por haberte movido, por reconocer todo lo que ya eres y que la autoexigencia también, para quien nos está viendo y escuchando, es buena porque te lleva a estos pasos, pero también yo lo he vivido del otro lado. También es bueno bajar ese nivel de exigencia y reconocer que somos personas comunes y corrientes, que nos podemos equivocar y que también es importante reconocer eso. Lo importante de equivocarte, porque si no te equivocas, no aprendes. Eso es algo que también tenemos que reconocer. Para que te conozcan un poco más, eres licenciada en educación y actualmente estudias derecho. Combinas el rigor académico con una voz poética que transforma nostalgia, resiliencia y esperanza en versos evocadores, como se aprecia en tus publicaciones internacionales de investigación educativa y en la poesía libre. En tu labor como coautora, tienes un enfoque innovador de educación que inspira a estudiantes, docentes y lectores en general. Además, con tu versatilidad has logrado construir puentes entre el arte, la educación y la justicia, consolidándola, como una figura en constante evolución, capaz de iluminar mentes y corazones con talento y empatía. ¿Te han dicho en algún momento que todo esto que haces es tanto y te has llegado tú misma como a autonombrar también como esta mujer multitasking que hace tanto pero que a veces quisieras detenerte pero que no puedes porque es parte de ti? ¿Has pensado alguna vez en eso? Sí, fíjate que lo que comentas es realmente, yo creo que las personas que igual que nosotros son muy autoexigentes y autocríticas, pues nos estarán dando la razón, porque realmente si no sabes darle este balance entre la autocrítica y también el descanso, llega un punto en el que ya no puedes más. Entonces, ahorita como que sí lo tengo muy claro, porque la verdad, pues, como dices, sí estoy haciendo varias cosas que a la vez digo: "Ay, no, ¿qué va a pensar la gente?", ¿no? Que de repente sí llegan esos pensamientos a mí y digo, van a decir, ando haciendo de todo, entonces, ¿qué haré, no? Porque ya ves que dicen que a veces de tantas cosas que haces, pues no haces nada bien. Entonces, como que luchar contra eso a mí se me hace muy complicado y eso me hace que me exija más. Entonces, en esa parte, pues sí es importante mantener esta línea entre la autoexigencia, pero también saber que merecemos descansar y que merecemos tener este balance entre nuestras emociones, lo que sentimos, lo que vamos, las tareas que tenemos que hacer, porque no solamente es esto que acabas de comentar sobre lo que hago, sino que también soy hija, también soy hermana, también soy pareja. Entonces, ahí se juntan pues varias responsabilidades que uno no puede descuidar. Y pues también me gustaría comentarle a las personas que no este trance entre el llegar a un punto en el que te puedas exponer ante las demás personas para transmitir o para compartir eso que tú deseas, porque realmente te puedo decir que la parte de la poesía, la docencia ha sido algo que yo he deseado tanto en mi vida y que ahora que lo veo materializado de alguna forma, sí me implica demasiada responsabilidad porque digo, no quiero quedar mal con una cosa que es la docencia para mí, que yo me la tomo como algo que no es un juego, porque no lo es, que realmente pues yo, bueno, como sabes, yo doy clase en el nivel superior, en licenciatura, entonces sí es muy complicado porque dices, no estás trabajando a lo mejor con niños, sino que son personas que ya van a salir al mundo laboral y que eso también en lo personal a mí me tiene como que más responsabilidad porque digo, son personas que van a poner en práctica lo que les enseñas en una empresa, en donde sea que se estén desempeñando laboralmente y sí es importante pues mantener ese equilibrio entre lo que uno hace y cómo transmites esa información a las personas. Y sí, a veces es cansado, a veces sí hay, pues, varias situaciones en las que uno se estresa demasiado, pero te puedo decir que el ver a las personas cómo se acercan a mí, el ver a las personas que me tienen mucha confianza, que les doy confianza para platicar, que les interesa conocer mi trabajo, conocer lo que estoy haciendo, que me comenten, ay, te vi en tu video, hiciste un video de tal tema, me gustó cómo quedó. Entonces, para mí esa es una gratificación
muy, muy importante y eso es lo que me motiva a continuar haciendo lo que hago. Gracias por hacer este pequeño puente con la docencia y cómo te sientes estando ahí. Porque cuando te conocí, trabajabas solamente en el escritorio, 8 horas diarias, incluso mucho más, ibas de un lado para otro, pero siempre con actividades centradas más con la cuestión administrativa. Pero un día la docencia llegó a ti y no fue algo que simplemente pasara, porque tú ya tenías ese anhelo interno, tenías ese sueño, ahora es un sueño que ya se te cumplió. Y nos gustaría que contaras un poco cómo fue este encuentro con la docencia porque siempre recordar esa parte para quienes somos docentes, incluso para quienes no son docentes, que conozcan esta parte de cómo transitas entre no ser, llegar a serlo, porque es diferente quienes todo el tiempo saben, estudian para ser docentes que nosotros que no fue así, sí estudiamos educación, pero no para estar frente del aula todo el tiempo. Entonces sería interesante que nos contaras este camino. Sí, exactamente como comentas. Yo muchas veces reflexioné y sí dije, ¿a mí me gusta la docencia, sí o no? Entonces, como que era como que ese dilema, ¿no? Pero ya cuando salí de la universidad, yo dije, sí, sí me gusta la docencia, pero descubrí algo importante, que yo quería dedicarme a la docencia, pero en el nivel superior. Yo dije, me considero que estoy preparada, pero para impartir clase en nivel superior. Entonces, para esto, pues fui primero muy sincera conmigo misma, ¿no? Y ya después empecé, pues como me comentas, estaba siempre en la parte administrativa de la educación, que también me gusta mucho y creo que tiene también un valor muy importante, pero personalmente siempre tuve el anhelo de dedicarme más a lo académico, ya estar más frente a grupo, estar aquí compartiendo como este mensaje de lo que yo he vivido, mis experiencias, el aprendizaje que tengo sobre algunos temas y poder transmitirlo y poder compartirlo con los estudiantes de una mejor manera para que ellos puedan quedarse con algo. Entonces, para mí esta parte, mi lema de docente es siempre sé el docente o sé la docente que hubieras querido tener. Siempre con eso me guío. Entonces, eso es lo que me permite a mí poder ser la docente para mis estudiantes que yo quisiera haber tenido o que yo tuve, también tuve muy buenos docentes, muy buenos maestros, pero mi encuentro ya con la docencia, pues, se presenta en una etapa en donde yo todavía tenía este miedo, esta inseguridad a hablar en público, a exponerme porque sí hablábamos en público en la carrera, en la licenciatura, pero era una forma más como de verlo como práctica, ¿no? No era tanto como ya toda tu vida o gran parte de tu vida te vas a dedicar a hablar frente a las personas, a exponerte a lo mejor que se rían, a exponerte a que estén murmurando y que no sepas si están hablando de ti, si se están riendo de ti, si ya hicieron un meme o algo de ti. Entonces, esa parte sí es muy complicada y en esta lo que te comparto es que no estaba preparada todavía al 100%, pero esto me ayudó mucho el verme en esa necesidad de tener que hablar frente a los estudiantes, me llevó a trabajar todavía más y a comprometerme todavía más con mi desarrollo personal, mi desarrollo emocional y con mi desarrollo también para poder expresarme, adecuadamente de manera verbal, de manera escrita, y pues con ello, pues fui perfeccionando otras habilidades hasta llegar a este punto en donde ya escribo poesía. Y la verdad para mí el encuentro con la docencia fue algo que me llenó de miedo, sí, de angustia también, pero también de una gran realización personal, porque era algo que yo deseaba, que yo anhelaba. Y sí les decía a mis estudiantes, pues yo estoy aquí, estoy para guiarlos, para apoyarlos, para escucharlos, pero también estoy para aprender de ustedes. Entonces, para mí siempre ha sido esa la forma en que he estado trabajando. Ellos aprenden de mí, pero de mí, de lo que les comparto, pero yo también aprendo mucho de ellos. Entonces, los hago ser parte de ese aprendizaje y les digo, somos una comunidad educativa, somos una comunidad de aprendizaje. Ni yo soy la que sabe todo al 100%, ni ustedes son los que saben todo al 100% o que no saben nada, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que esta experiencia ha sido muy gratificante y sobre todo que me ha llevado a autoconocerme
y también a exigirme desarrollar otras habilidades. Y aquí rápidamente te comparto que cuando empecé a dar clase, en este afán de saber cómo o de qué manera podía desenvolverme mejor frente a ellos, empecé a escuchar podcasts, a ver videos, capacitaciones sobre el manejo de grupos, sobre el cómo expresarme frente a grupos, y llegué hasta TikTok. Y yo les digo a las personas ahora, a lo mejor parece chiste o parece algo, pues, que causa un poco de gracia, pero les digo, a mí TikTok fue una de las herramientas más fundamentales para poder expresarme en público. Yo empecé a hacer videos y el primer video que subí, ¿cómo me costó? Porque yo dije, lo voy a subir y van a ver que hago TikToks. Porque en ese tiempo TikTok, pues era el bailecito y todo esto, que no se tomaba como con tan serio o con temas tan serios. Entonces, para mí fue como todo un reto también y empecé a subir videos, a distribuirlos en mis redes sociales, que los vieran todos mis contactos y eso también me ayudó mucho. Entonces les digo, a mí TikTok me ha servido muchísimo como una herramienta de desarrollo personal y desenvolverme frente a otros. Mira, es interesante cómo ya comentaste, bueno, habilidades que tuviste que desarrollar, el hecho de también la modulación de la voz, el que te hayas animado a utilizar TikTok más allá de, porque bueno, cuando empiezas a hacer un TikTok, casi como en la mente de todos es, "Ah, es que ya quieres ser influencer y tal, y realmente pues ese no es no es lo que quieres hacer, simplemente quieres hacer algo diferente, salir de tu zona de confort, hacer algo que te lleve en este caso, a que tu docencia tuviera como otro matiz, porque no es fácil estar frente a estudiantes de educación superior, porque allí están, como tienen un, digamos, no es que sean de tu misma edad, pero ya son adultos, entonces ya tienen como que una experiencia también educativa distinta. Entonces, como que el estándar también sube, el hecho de que sepas comunicarte con todos, que tener un buen manejo de la voz, en que puedas incluso poder hacer esta parte de reírte de lo que pueda pasar en la clase, de esos memes que en algún momento a lo mejor te muestren, que no es fácil y que todas estas habilidades comunicativas son muy necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea como esta parte del diálogo, de la comunicación, como tú dices, esa construcción de una comunidad de aprendizaje y no una parte del docente autoritario que llega a decir yo soy la que sé y ustedes no, entonces solamente voy a transmitir información. Entonces me parece que todo esto que has hecho detrás de escena, digámoslo un poco así, porque también la docencia, estar frente a un grupo es como una obra de teatro, a veces yo lo siento así porque llegas y tienes que acordarte del guión que ya tenías preparado, luego te sales, luego tienes que improvisar y hay muchas cosas que pasan, entonces un poco parecido a lo que pasa en el teatro, ¿no? Como que el teatro es un poco más de movimiento. Entonces yo así a veces me siento como que, como que estoy jugando con esos roles y que no es fácil también el asumir Sí. ese rol de ser docente. Me gustaría compartirte y compartirles la siguiente cita de Aristóteles. La meta del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interno. Y esta cita se conecta de alguna manera con lo que vives en la actualidad, porque no solo eres una vibrante docente universitaria ahora, que ya lo puedes decir, también estás consolidando esta trayectoria como poeta, en donde fusionas la pasión educativa que ya tenías, la sensibilidad literaria que has como descubierto como paso a paso, y también esto es como el compromiso social que comentaste, porque es una gran responsabilidad todo lo que ahora haces como poeta, como también como creadora de contenido, como docente, y has logrado como darle un nuevo significado a lo que haces y a quién eres. ¿Sientes que es así? ¿Que es así como conectas con esa cita? Sí, fíjate que en la parte de la poesía, yo creo que, pues, todo está conectado tanto con la docencia, con el ser una persona, ¿no? El ser una persona lo mejor que podemos serlo, porque, pues, no voy a decir bueno o malo, sino que lo mejor la mejor persona que podamos ser. Porque todo esto, yo puedo decir que desde que entré a la parte de la docencia, siempre me ha exigido estar conociéndome, autoconociéndome,
desarrollando otras habilidades que nunca pensé estar haciendo, como esto de ya ingresar a TikTok para hacer contenido y poder precisamente ya estar frente a los estudiantes y que no sintiera como que ese miedo de que, ay, y si se me quedan viendo y si se ríen cuando yo estoy dando clase y toda esta parte, como que todo ha representado un reto que gracias a Dios hemos estado superando. Y no quiere decir que no nos dé miedo, no quiere decir que no nos dé pena hacerlo, sino que con todo y miedo, con todo y pena, pues nos aventamos y lo podemos hacer. Entonces, también es importante comentar que no ha sido nada fácil porque ya entrando al punto de la poesía, yo he tratado de darle un enfoque a la poesía, no de romantizar la vida, ¿sí? Porque a veces yo les digo, escribo poesía y le hacen, ay, así como que, ay, es algo romántico, es algo bonito, es algo que romantiza y hasta los pajaritos que van pasando y el sol y todo, ¿no? Pero la verdad es que el enfoque que le he tratado de dar a la poesía, a mi poesía, lo que escribo, es un enfoque muy humano y un enfoque muy realista, porque te comento así rápidamente, pues yo empecé a escribir poesía a manera de hacer catarsis, como una manera de poder enfrentar mi realidad y la realidad del mundo, porque no solamente en mi poesía hablo de cosas que yo he vivido o cosas que he vivido en otras personas, a través de otras personas que están a mi alrededor, sino que cosas que se me hacen injustas en el mundo, sufrimiento, que digo, ¿por qué tiene que estar pasando esto, no? ¿Por qué hay personas que sufren de esta manera o por qué pasan estas situaciones? Eso te puedo decir que a mí me causa mucha frustración porque yo me considero una persona muy sensible, entonces como no necesariamente tienes que ser algo de mí para que yo diga, ay, ¿por qué tienes que sufrir de esa manera, no? Pero, pues, la poesía fue una en parte hacer catarsis sobre emociones que yo no podía contener y que no sabía cómo manejarlas o cómo enfocarlas hacia algo positivo y no solamente a que me estresaran, a que me hicieran sentir mal, a que me hicieran sentir triste, sino que enfocarlas hacia algo bueno. Y fue así como empecé a escribir poesía, y lo que yo les comento, esta parte de la poesía, me conecta con todo. Y de verdad, si en algún momento, y espero poder hacerlo y compartirles, el libro, ahora sí de mi autoría en un futuro, para que conozcan la forma en que me gusta escribir, esta forma que le doy a mi poesía, de que no es la típica poesía romántica que romantiza la vida, sino que es un tipo de poesía que yo le llamo algo así como que también de rebeldía, de poder inspirar y de que las personas al leerla se puedan identificar, porque finalmente mi poesía se basa en situaciones o cosas que todos en algún momento hemos vivido. Porque yo les digo, mi poesía, yo quiero que sea ese consejo, esa palabra que necesitas escuchar cuando estás pasando por momentos difíciles e incluso que te lleve a reflexionar y a hacer un análisis de lo que estás viviendo. Es muy profundo y yo diría también necesario y urgente con todo lo que pasa actualmente en la sociedad, que cuando escribimos, ya sea una publicación y en este caso algo más, más estructurado como tú en la poesía, pues justamente que llevemos la realidad a ella, porque no solamente es necesario que sentamos que estamos ahí, sino qué podemos hacer desde nuestra trinchera para que esa realidad cercana pueda transformarse. Y también porque a la vez la poesía nos permite alejarnos de la realidad, pero para que seamos capaces de construir nuevas posibilidades para vivirla, para crearla, recrearla, que yo siempre traigo a Paulo Freire en ese sentido, porque como él nos decía, los docentes tenemos que ser artistas, tenemos que tener esta parte estética que a ti te está ayudando en este sentido, que lo haces de manera como más real a través de la poesía, para crear, recrear el mundo, para verlo con otros ojos, que también puedas como conectar con tus estudiantes y decirles, no se queden solo con esta ingeniería, sino hagan otra cosa que les ayude a ser más humanos, que puedan transformar. Y porque también digamos que el escribir poesía, pues como tú dices, es una catarsis,
pero también te lleva a pensar qué hay en Carla, qué hay en sus seres queridos que puedan inspirarla, porque la inspiración no llega a veces tan fácil. ¿Qué recuerdas, digamos, una experiencia concreta que nos puedas compartir de lo que ha sido escribir poesía que te ayudó como a transformar a lo mejor una emoción compleja y que pudiste como sobrellevarla gracias a ese momento? Sí, fíjate que ahí yo les digo, cada poema que escribo lleva un pedacito de mi sentir, lleva un pedacito de mi corazón, porque cada poema no nació de algo que me imaginé, ¿no? Nació de algo que vi, algo que viví o algo que sentí y de ahí nace cada poema. Entonces, les digo, yo lo escribo desde lo más profundo de mi corazón y cada uno de esos poemas, pues sí transmite eso, ¿no? Pero en esta parte, pues puedo rescatar que el escribir poesía, pues también me ha dado esa oportunidad de poder canalizar esas emociones y de poder conocerme. Y ya la primera experiencia que tuve con la poesía, yo la considero algo como mágico, porque es de esas veces que tú no lo planeas o no dices, me voy a sentar aquí en mi escritorio a escribir poesía porque tengo ganas de hacerlo, sino que es como algo que llega y que de repente ya llegó esa inspiración y se te queda. Y de manera pues muy personal les comparto que el primer poema que escribí, que fue un poema muy cortito de 5 líneas, este poema llegó una vez que yo estaba, la verdad, muy inestable emocionalmente por situaciones en todos los sentidos de mi vida que estaban sucediendo y que me causaban mucha tristeza, me causaban mucha preocupación. Y un día recibí, aunado a toda la carga emocional que ya traía, todavía recibo una noticia, pues, de una persona, pues, muy querida para mí que estaba pasando por una enfermedad. Entonces, todavía eso me bajó más el ánimo, me sentí muy triste y recuerdo que esa vez iba saliendo del trabajo y era algo tarde, como las 7 de la tarde noche, y ya iba rumbo a mi casa, entonces iba así como que viendo por la ventana, ¿no? En el transporte, en el camino, y de repente empecé en mi mente a crear un verso y después empecé a crear otro, pero como que no me caía el 20 como de qué estaba haciendo, sino que empecé a transformar ese dolor, esa tristeza que sentía en versos. Entonces, cuando ya llevaba 3 dije: "No, esto lo tengo que escribir". Entonces, saqué mi celular, me puse a escribirlo, y fue así como nació el primer poema, y es de los poemas, pues, más chiquitos, más sencillos que tengo, pero ese poema, digamos que desde ahí nació la inspiración. Entonces, por eso es muy importante para mí. De ahí, pues, ya, yo dejo que esa inspiración surja, que no la forzo, sino que en cualquier momento en donde llega, yo me pongo a escribir, porque trato de no forzarlo, porque, como te digo, los poemas que yo escribo, pues, son poemas que sí, pues, nacen desde el corazón y nacen conforme a lo que yo también estoy viviendo y conociendo. Y como te comento, pues entonces, la inspiración llega en cualquier momento, o sea, no la forzo, sino que dejo que vaya fluyendo, y yo creo que eso es parte de lo que del impacto que tiene en esto la poesía en mi vida, y de lo que trato también de transmitir, porque trato de transmitir lo mismo, de ser lo más congruente posible entre lo que hago, lo que digo y, pues, lo que realmente proyecto hacia las personas. Bueno, y también comentar que el trabajo, que estoy compartiendo no es y que comparto en todas mis redes sociales, también no se trata de, yo les digo, no se trata de presunción, sino que se trata de poder ser esa inspiración y esa muestra clara de que las cosas se pueden lograr cuando te las propones. Claro que sí, porque me parece que has logrado mucho más de lo que habías pensado, porque justamente lograste como expandirte y decir, bueno, sí, a lo mejor me encantaba estar detrás de un escritorio en esta parte más administrativa de la educación,
pero la docencia te llevó a buscar otras habilidades que son necesarias, pero que no todos lo hacen. Entonces, te felicito mucho por justo que la poesía, en esto de que esas líneas que llegaron a ti, si te hubieras a lo mejor quedado con ellas en la mente, no habrías logrado lo que ahorita has logrado, el hecho de llevarlas al celular, luego de ponerlas en una libreta, luego de darte como esta posibilidad, pues te expande, de empezar a hacer y hacer, no solo como que, porque siempre es como, no nada más es manifestar, no solo decidir, sino hacer, y ahí no es tan fácil dar como el salto. Para ir un poco cerrando de todo lo que ya nos has comentado, me gustaría que habláramos sobre esto de la educación. Todo el mundo habla de que necesita una transformación profunda, porque sabemos que hay muchas cosas que necesitan mejorarse, en donde no sea el centro el contenido, sino las personas como tal, quienes tienen esos dolores, alegrías y anhelos, porque justamente son quienes viven el acto educativo. ¿Crees que a través de la poesía se podría generar un vínculo más real con el desarrollo emocional de todos los actores educativos? Sí, yo creo que sí, porque la poesía también se trata de sensibilizar. Yo la veo también como una herramienta de autoanálisis, de saber precisamente como lo comentabas hace un momento, saber qué hay dentro de Carla, qué hay dentro de Edith, cómo transforma esos pensamientos, cómo reflexiona, qué oportunidades puede pues estructurar en su mente. Y sobre todo esa parte a mí se me hace muy importante porque la poesía no solamente es una forma bonita o una forma en versos de compartir lo que se vive o lo que uno piensa, sino que también puede ser una herramienta para ver las diferentes posibilidades que existen y poder también tomar decisiones y tener más claridad en torno a diferentes situaciones o experiencias que enfrentamos. Sí, me parece que la poesía es como un catalizador también de nada más, no de las emociones, sino también de la realidad, como verla con otros ojos, y desde ahí es lo que a ti te ha permitido hacer. Para las personas que nos están escuchando y viendo, quizá hay muchas que quieren comenzar a conocerse mejor, porque siempre es algo que como que todas y todas tenemos, y a gestionar mejor las emociones, pero no saben cómo comenzar. Digamos, no es fácil. Entonces, con base en tu experiencia, qué les recomendarías? ¿Cómo comenzar? ¿Cuál sería? No hay recetas, pero desde la experiencia de Carla, ¿cómo les dirías que pueden hacerlo? Pues lo primero sería que sepamos y tengamos claridad de que no es de un día para otro. La transformación, el ser diferentes, el perfeccionar lo que queremos o nuestras habilidades, no es de un día para otro. Entonces, muchas veces en el camino de desarrollarnos más o de desarrollar estas habilidades podemos desesperarnos y sentir que ya no podemos y que ya no queremos y que mejor nos rendimos. Pero entonces ahí yo les diría que no es de un día para otro. Así como tú, así como yo, y como algunas personas que nos estén escuchando ya perfeccionaron algunas habilidades, yo estoy segura de que no fue de un día para otro, sino que tuvieron que prepararse constantemente y prepararnos para poder hacerlo de una mejor manera. Y en esta parte yo les diría también que comiencen por saber que el centro de lo que sea que quieran hacer es uno mismo, es el bienestar de uno mismo y si uno está bien, puede transmitir eso a las demás personas. Si uno está bien emocionalmente, si uno está trabajando en sí mismo, en su desarrollo, vas a reflejar eso hacia las demás personas. Entonces, como algunas actividades pues, de autoconocimiento, de poder usar el arte, otras actividades para su desarrollo personal, yo les recomendaría que si no es la poesía, porque no todos tenemos ese mismo gusto, pero si no es la poesía, que busquen primero autoconocerse, cuáles son mis gustos, para qué soy bueno, en qué me considero bueno o qué es eso que siempre he querido hacer, pero que no me he atrevido a hacerlo y por qué no me he atrevido a hacerlo. Entonces ya reconociendo y haciendo este análisis sobre nosotros, nos damos cuenta qué es ese miedo o qué es eso que nos detiene. Y una vez que nos damos cuenta qué es eso que nos detiene, podemos trabajar
para minorarlo y que nuestro ímpetu y nuestras ganas de hacer las cosas sea mucho más que el miedo o que ese aspecto que nos detiene en la vida para poder hacer lo que queremos. Y pues ahí es importante también conocer que no solamente es en la parte artística, a lo mejor pintar, la música, escribir algo de literatura, novelas, cuentos, sino que también hay la otra parte como por ejemplo lo deportivo, a lo mejor ir a hacer yoga, irte a correr, diferentes actividades que nos pueden llevar a tener a lo mejor pensamientos generados por estrés, por ansiedad o por todas las situaciones que pasan en la vida y que nos pueda hacer como transformarlos en nosotros y hacerlos que en vez de que nos afecten, pues abonen a nuestro desarrollo. Eso que nos comentas es muy interesante y además necesario porque el hecho de empezar paso a paso, parece que a veces queremos llegar a la escalera, a la cima, sin haber empezado, sin haber dado como el primer escalón. Entonces, esto que les comentas de que hay que hacer paso a paso y que reconozcan cada uno y cada una de quien nos está viendo cuáles son esos talentos, cuáles son los intereses y también a lo mejor algo que siempre han querido hacer, pero no lo han hecho por cualquier razón, a lo mejor por ahí pueden empezar. También lo que siempre he escuchado, como lo que te da más miedo es lo que te va a ayudar más. Entonces, a lo mejor como tú lograste hacerlo con TikTok, alguien más con otra actividad que pueda como ayudarles a expandir. Gracias por compartir toda tu experiencia vital y profesional con nosotros. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Me sentí muy bien, me sentí muy en confianza y sobre todo con la seguridad de saber que este es un espacio en donde el que te equivoques no importa, porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, el no sentir que tienes que hacerlo bien y que tienes que ponerte así todo tenso para hacer bien las cosas, yo creo que es más fácil y más benéfico el poder hacerlo de una manera muy espontánea, pero que también deje huella y que deje el aprendizaje que se pretende con este capítulo. Y también te quiero agradecer Sí, 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 mucho, es así. Edith, porque No, no, sabes no. que te aprecio mucho, te admiro y pues quiero agradecerte por este espacio. Al contrario, gracias a ti. Si te pudieras, digamos, si pudieras resumir en una frase tu camino de autoconocimiento a través de la poesía, ¿cuál sería? Si pudiera definirlo en una frase, sería que la poesía me permitió encontrar las palabras para definir lo que sentía y que a través de la poesía encontré la libertad de pensamiento y la libertad en mis emociones, porque eso es muy importante, porque a veces no, en ocasiones pues hay personas o habemos personas que no tenemos con quién estar compartiendo lo que sentimos, ¿no? Entonces es una muy buena forma de poder no quedarnos con eso, no quedarnos con esas emociones reprimidas, sino que poder transformarlas a algo que después puedes dar a conocer a las personas y que también no sabes qué huella pueda dejar en esas personas o si necesitan escuchar o leer algún verso que en el momento perfecto, o sea, yo ahí lo digo, no sabes en qué momento puedes encontrarte con algún poema que deje huella en ti. Descubrimiento y libertad. No podríamos dejar en esas dos grandes palabras. ¿Cuáles son tus redes sociales para quienes quieres seguir, para que quienes saber tu libro, por cierto? ¿Puedes mostrar tu Sí, libro para que lo conozcan, para que vean cuál es? ¿Lo sí, puedes claro, y mostrar? aquí les muestro la primera antología de poemas en la que pude participar. Se llama Y si volamos juntos y pues se me dio la oportunidad de participar con algunos poemas de mi autoría y después pues el siguiente paso es hacer un libro de los poemas que escribo y pues contactándose conmigo a través de mis redes sociales se los puedo enviar hasta donde estén o nos podemos reunir si están por aquí cerca para poder entregárselos. Y mis redes sociales, si me puedes hacer favor, las podemos poner en los comentarios o por aquí en algún Claro. mensajito.
Claro que sí, les comentamos. ¿TikTok cuál es? Carla, ¿cómo estás en TikTok? A ver, permíteme. Para que sepan, para que puedan seguirte. ¿Cuál es la que más En usas, TikTok, digamos? sí, ¿TikTok? pues ahorita la verdad todas, sí, porque ahorita estoy dándole difusión a mi trabajo. Como voy empezando, voy comenzando en esta carrera de la escritura, voy Ujú. dándole algo de publicidad en cada una de mis redes sociales y sobre todo compartiéndoles el mensaje que quiero que llegue a ustedes, que no es el de pues el de que sea por mera presunción, sino que sea un ejemplo de vida, un ejemplo de que se pueden lograr las cosas y los objetivos. En mi TikTok es @Dani con doble N y Y ERUB. Y en Instagram me pueden encontrar como Dan con doble N guión bajo rubio punto 95. Y en Facebook como Carla Lore. Así me pueden encontrar. Y pues ahí Perfecto. estoy compartiendo todo lo que hago día a día, todos los proyectos, todo mi trabajo. Y pues para que puedan presentarlo. Por ahí también voy a tener una entrevista, una presentación de este libro y si volamos juntos en vivo, entonces, pues por ahí también la van a poder estar consultando en mis redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Les invito a seguir a Carla. Dejaremos aquí sus redes sociales para que puedan llegar más rápido a ella y conocer más de su trabajo, conocer de esto, de todo lo que impregna en la docencia, en la poesía, la sensibilidad y toda la humanidad que ella es. Hoy tuvimos a Carla Loredo en Voces que forman el podcast. Si esta conversación les trastocó, si te gustó, no te la quedes, compártela con más personas que estén interesadas en la educación, en la poesía e incluso en el autoconocimiento. Suscríbete al canal para no perderte las próximas charlas y comenta debajo de este episodio o los anteriores para saber cuál ha sido el que más te ha gustado y también qué temáticas te gustaría escuchar.